Bibliología, lección 1, audio número 2. Continuando con el tema de que la Biblia es sobrenatural y que la Biblia no puede ser el producto de la invención humana, para citar nuevamente en este audio la frase que dijo Schaffer en su teología sistemática cuando dijo: la Biblia es un fenómeno que puede explicarse de una sola manera, es la palabra de Dios. No es la clase de libro que el hombre escribiría si pudiese, o que podría escribir si quisiese. Y entonces, pues en el audio anterior hablamos de que una de esas razones es que es el libro de Dios. El otro punto que queremos mencionar es que la Biblia enseña el monoteísmo. El hecho de que Dios es supremo implica que no hay otro comparable a Él. Aún así, casi universalmente, la humanidad ha practicado las abominaciones de la idolatría con una obstinación tan abundante que está lejos de ser totalmente accidental o fortuito, ¿no? Aún el mismo pueblo judío del cual proceden las escrituras, si nos referimos a ellas de una manera, pues humanamente hablando, aún el pueblo judío no era inmune a esta tendencia de la idolatría. Desde los días del becerro de oro, cuando están saliendo de Egipto, y a través de los siglos, los israelitas siempre estuvieron retrocediendo a la idolatría. Y eso a pesar de la abundante revelación y del castigo que sufrían a causa de ello. La historia de la iglesia también está manchada con la adoración de imágenes tomadas del paganismo. ¿Ok? Entonces, ¿qué tan encarecidamente el Nuevo Testamento previene a los creyentes tocante al apartarse de la idolatría y de la adoración de ángeles? A la luz de estas verdades, nos volvemos a preguntar: ¿cómo podría suponerse que hombres, aún Israel como nación, sin la dirección divina, pudiesen originar un tratado en el cual, nos referimos a la Biblia, un tratado en el cual, con la mirada puesta en la gloria de Dios, clasifica la idolatría como una de las mayores y más repugnantes ofensas e insultos contra Dios? La Biblia no es el libro que el hombre hubiese escrito, aun si hubiese podido hacerlo. Ok, tenemos un punto más, un par de puntos más. El pecado. Entre los muchos tópicos sobre los que el hombre no podrá tener una información sin prejuicios, es la verdad del pecado, y su carácter maligno es sin duda uno de los más prominentes. Pero si se pone en tela de duda que la Biblia, la única fuente de información fidedigna sobre este tema, es de origen divino, no hay entonces otra alternativa sino que el hombre, como supuesto autor de las Escrituras, se ha sentado en juicio sobre sí mismo y es capaz de llegar a comprender lo que por todas partes se demuestra que el ser humano es incapaz de comprender. ¿A qué nos referimos? Lo horrendo del pecado. Y este problema lo abarca solamente a un autor humano, sino que por lo menos a 40 autores que tomaron parte en escribir la palabra de Dios. Es decir, no solamente un autor humano trata este tema, sino que 40 autores a lo largo de toda la escritura. La totalidad de estos hombres está en completo acuerdo en todo este tema a lo largo de toda la escritura. ¿Y qué si tuviéramos que hablar de la cura de la maldad según la Biblia? Si el hombre pecador no conoce naturalmente su pecaminosidad, mucho menos tiene la capacidad innata
para la cual pueda conocer el remedio divino que no solo es revelado al hombre en la palabra de Dios, sino que ha demostrado su eficacia en cada caso en que el hombre ha cumplido los requisitos y se ha acogido a sus beneficios según la Escritura misma. Esta redención no solamente provee una solución perfecta para el creyente, sino que se extiende hasta el nuevo cielo y la nueva tierra, donde el pecado estará ausente para siempre. Es concebible que el hombre pueda soñar una utopía, pero ¿qué ser humano podría inventar un plan de salvación y hacer que tuviese éxito en todos los casos, sin excepción? ¿Cómo podría el hombre inventar un plan que desacredita los méritos humanos, que obtiene el poder salvador de Dios y que siempre da la gloria a Dios y desilusiona la vanidad humana? ¿Por qué razón el hombre, en su utopía ficticia, debiera preocuparse de que esa salvación se efectuase solamente de manera que preserve la infinita santidad de aquel que redime? Es solamente después de haber sido redimido que el hombre puede, y eso debidamente, comprender el obrar poderoso de la gracia divina en la salvación de los perdidos. Pero si nosotros en alguna medida vacilamos en recibir la Biblia como la palabra de Dios, es dejado sin ninguna otra alternativa que la de creer que el hombre es el autor de la redención y que esa salvación no tiene más valor redentor que el que el hombre pecaminoso pudiera impartirle. Por eso decimos que la Biblia es sobrenatural. Otro de los puntos, y para ir finalizando este tema, es la manera en cómo fue escrita. Escrita a lo largo de aproximadamente 1500, 1600 años. Con más, como ya lo mencionamos antes, con más de 40 autores, por lo menos conocidos por nosotros, con profesiones y formaciones totalmente diferentes. Algunos pescadores, otros reyes, otros cronistas, historiadores, en donde han logrado conservar una línea de pensamiento, en donde algunos de ellos, en 1500 años sin duda, ni se conocieron unos a otros, en donde algunos, siendo contemporáneos en el tiempo en que les tocó vivir, estuvieron en países o continentes diferentes, escrito en lenguas diferentes. Y sin embargo, encontramos una línea de pensamiento y una historia totalmente lineal, sin contradecirse, de la salvación del hombre y un propósito claro con respecto a llevar gloria a Dios. Esas y otras razones más que podríamos seguir enumerando nos llevan a concluir que la Biblia no es una obra humana, es una obra sobrenatural, y que el único que puede ser su autor es Dios mismo.